Voy a saludar al querido Eduardo Feynman. Edu, ¿cómo te va? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, estoy un poco impactado. Me quedé. No, sí, estaba prestando atención a la nota, a este padre. Uno no puede... Multiplica eso por los 190, casi 200 rehenes, ¿no? Igual. Calcadas. Mismo sentimiento Calcado. de cada uno de los padres, madres, Claro. de cada uno de esos rehenes, ¿no? En la disyuntiva entre entiendo a mi ejército, lo dijo 2 o 3 veces, entiendo al ejército de mi país, entiendo a mi país, pero quiero de vuelta a mi hijo. Y claro. Bueno, esa es la gran disyuntiva en estos momentos, del gobierno de Netanyahu, ¿no? Exacto. ¿Qué hace? Exacto. ¿Qué hace? Entra sangre y fuego en Gaza, destruye todo, inclusive a sus propios connacionales. Porque ¿dónde están? ¿Están en lo subterráneo? ¿Están en la superficie? Exacto. Porque la franja de Gaza son 2 ciudades. Exacto. Una es la subterránea y otra es la de la superficie. Exactamente. En la subterránea están estas ratas apestosas que son los terroristas de Hamás, ¿no? Que han construido lo que llaman el metro de Gaza, ¿viste? Exactamente. ¿No? Esos túneles que tienen vías férreas, Debajo de comunicación. escuelas, debajo de hospitales, Exacto. debajo de lugares donde están ancianos. Es un tema muy complicado. Y otra cosa que me decía Alex Sherman, esto no es Hollywood. Esto no es Netflix. No, claro. Esto no es Fauda. Nosotros nos pudimos asomar desde la ficción algo muy verídico, verosímil, porque Sí, claro. lo que esa serie tan exitosa mostró o en el libreto era justamente operaciones focalizadas para extraer rehenes israelíes de manos de células terroristas. Ahora, esto excede todo. No te olvides que la última vez que hubo un soldado, creo que era un soldado israelí, que fue secuestrado por Hamás, fue cambiado por 1000. Exacto. 1000 hombres de Hamás, terroristas. Exacto. 1000, 1 por 1000. Y ahora, en estos momentos, el Estado israelí o el gobierno israelí tiene en sus cárceles más de 3000. Exacto. ¿No? Entonces, Pero tiene 200 pero rehenes. ojo, con muchos líderes de alto rango del Hamás, ¿no? Y creo que también de la yihad islámica, Hezbollah, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, hoy hablaba con alguien y me daba que es del mundo árabe, ¿no? El mundo árabe. Y me daba una visión, digo, para que contemos absolutamente todo, porque cuando uno habla del mundo árabe, estamos hablando de millones y millones y millones y millones de personas en la tierra. Totalmente. Solamente aquí en la República Argentina hay 3 millones de personas, de argentinos, Sí. pero que son de descendencia árabe. Claro. Por sus venas corre sangre árabe. Exacto. ¿No? Sus Entonces, ancestros. yo me imagino lo que deben estar sintiendo estos argentinos, que en sus venas corre sangre árabe, lo que deben estar sintiendo cuando ocurren este tipo de cosas, ¿no? Así es. Yo no me quiero quedar pegado Así es. a estos tipos, Así es. a los de Hamás. El propio presidente de la autoridad palestina dijo lo mismo. Momentito, hey, nosotros somos palestinos, no tenemos nada que ver con estos tipos. Mahmoud Abbas, efectivamente. Bueno, lo mismo pasa, y eso es lo que creo que también tenemos que entender, ¿no? No solamente la comprensión de lo que pasa en el Estado de Israel con los israelitas, con los judíos, sino también hay que ponerse un poco también en la piel de los palestinos bien nacidos. Totalmente, Eduardo. O la gente del mundo árabe, musulmán, bien nacido. Porque estas porquerías hasta le hacen daño a ese mundo árabe. Una situación muy simétrica, y lo conversábamos la otra vez, a lo que ocurrió posteriormente al atentado de las Torres Gemelas. Porque el mundo árabe, como bien lo llamás, decía, no tenemos nada que Acordate ver. que en ese momento, cualquier musulmán o cualquiera del mundo árabe era automáticamente Claro. puesto en el lugar de un posible terrorista. Portación de cara. De apellido. Portación de apellido, de cara. Portación de barba. Exactamente. Los Exactamente. era una cosa muy, muy impresionante. Exactamente. ¿No? Muy impresionante. Por eso digo, ¿no? Diferenciar. Hoy me contaban, el mundo está tan convulsionado, porque, bueno, ya contaste el tema del Capitolio en los Estados Unidos, que es gravísimo. Gravísimo. Porque yo estaba leyendo hoy, ¿no? Una crónica de un gran periodista norteamericano, ¿no? Que decía algo así como, a ver, entraron al Capitolio los fanáticos de Trump,
y automáticamente los trataron de terroristas. Acordate que los acusaron. Y a esta gente que entró, que son pro-palestinos a favor de Hamás, ¿qué hay que hacer con esta gente? ¿No? ¿Qué hay que hacer? Una multitud entró allí en el Capitolio, que se encontraban afuera y adentro. Mirá la multitud que había afuera, ¿no? Que mostraban por la ventana. Y que ingresaron. ¿Esto es un acto de terrorismo, sí o no? ¿Cómo hay que considerarlo? ¿No? Típico. Acordate que simpatizantes de Trump, por algo similar, los acusaron de terroristas. Así es. El escudo, digamos, la fachada o la coartada en este caso es que, como ocurrió en otros tiempos, larga historia tienen los Estados Unidos los movimientos pacifistas, entre comillas, claro, ¿no? claro, sí, claro. Dentro del pacifismo... Pacifistas del lado de los que no son pacíficos, por eso, ¿no? por eso, de los por que eso. son terroristas. Es que entre los defensores de la llamada causa palestina se confunden y se mezclan, Claro. los defensores del terrorismo. ¿Quién no está de acuerdo con la causa palestina, ¿no? Que los palestinos tienen Cisjordania, Exacto. ¿no? Y los que están en la franja de Gaza fueron tomados por estos autoritarios, que son los grupos terroristas de Hamás y la Yihad Islámica. Esos palestinos que viven ahí, viven secuestrados por estos tipos. Sí, pero... Los secuestradores o la cárcel a cielo abierto no es producto de Israel. No. Es producto de estos tipos. Totalmente, totalmente. Es que... Pero el mundo no lo entiende así. No, puedo entender es que, cómo que no lo reaccionan con el espejo retrovisor de la disputa territorial. Acá no tiene nada que ver la cuestión territorial. No van por el territorio, van por el exterminio, Totalmente, lo matar que se llama por el matar. objetivo final, exterminar a todos los judíos. Pablito, mira, un amigo mío, hay una reunión de altos mandos de ligas navales del mundo en estos momentos en Madrid, ¿no? Y un amigo mío está ahí, hubo reuniones hasta recién, y el comentario era que solamente en Madrid ellos tienen detectados, solo en Madrid, tienen detectados 380 células dormidas de Hamás. Bueno, Solo en Madrid. totalmente. ¿No? Entonces... Lo conversaba recién hace un rato al principio del programa con el embajador de Israel aquí en la ¿sí? Argentina. No, disculpa. Claro, esa nota no lo vi. no, al principio con Eyal Sela. ¿Te comentaba esto? No, le preguntaba yo a propósito. Viste que se habla de la escalada global. A ver, para ser contundentes en la afirmación, para que se entienda. Con todas las amenazas que ha habido hoy en el mundo, desalojo de aeropuertos, Sí. ya hay una escalada global. En Francia, De 8 aeropuertos. Claro, ¿no? de la campaña del terror, Eduardo. Sí. Porque una cosa es lo bélico y otra cosa es esto. Entonces le preguntaba por la relación de Irán con Evo Morales, lo que, por ejemplo, el ex titular de la CIDE, Miguel Ángel Toma, planteó como movimientos de células adjudicadas al Hamás en la triple frontera, Sí. que pueden ser simplemente para generar algún tipo de acción psicológica, pero ¿qué hay de todo lo que está diseminado por el mundo? Mira, también, te lo acabo de pasar, Lu, ¿no? En Alemania, las calles de Berlín están bajo el ataque de inmigrantes fanáticos musulmanes pro Hamás. Claro, bueno, claro. Europa tiene un gran problema con Y eso. justamente se preguntan los europeos, ¿hasta cuándo vamos a soportar que el Islam nos ataque impunemente en nuestros propios países? Vos sabés que hoy hablaba también con alguien que me daba su visión y me dice, ¿esto no es una guerra entre el Islam y Occidente? ¿No se ha transformado ya en una cuestión? Bueno, hay teóricos al respecto, Huntington, por ejemplo, ¿no? Que planteaban esta batalla general. Ojalá no, porque ahí eso desmentiría toda la primera parte de lo que Pero vos estábamos fíjate conversando. Esto es Berlín. Sí. Lo que ha despertado el acto terrorista de Hamás. Bueno, por y eso. en vez de ponerse en el lugar de las víctimas y de los familiares de las víctimas, se ponen del lado de los victimarios. Bueno, ¿No? bueno, Europa con Le Bataclan, Francia, con todos los atentados que ha habido en estos últimos tiempos, con la... bueno, a ver, esto es como un déjà vu. Vamos a volver a los tiempos posteriores al ataque a las Torres Gemelas. Hoy, o sea, alguien me dijo, porque las Torres Gemelas están más o menos cercanas, ¿no? 2001. Obviamente. Pero acá me decían, hemos retrocedido 50 años. 50 años. Es probable. Mira, tengo también...
una fuente bien informada en Siria, fuentes sirias, Sí. me cuentan que Irán plantea abrir un frente contra Israel desde Siria. Desde Siria. Fuentes iraníes e iraquíes informaron que el comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, el general se llama Ismail Qani, realizó una visita secreta a Siria el 15 de octubre y la visitó durante 2 días. El objetivo de la visita de este tipo a Damasco era elevar el estado de alerta al más alto nivel y además establecer una sala de operaciones conjuntas para los aliados de Irán en Siria e Irak. Eduardo, en el mismo momento, casi en simultáneo, que Biden y un día antes Olaf Scholz llegan a Israel. Lo de Biden hoy fue... Y va Macron, mañana creo, ¿no? Macron, Creo que va efectivamente. Bueno, acá quien no vea el juego geopolítico mayor que se está, o sea, cómo se mueven las piezas del ajedrez global, es porque por ahí no se excede, pero lo que ha dicho hoy Biden fue enorme. Alfredo, hace un rato lo escuchaba, Alfredo Leuco, muy interesante. Alfredo. ¿Lo tenemos ya? Ahora, sí. Ah, maravilloso, porque lo escuché. Justo recién. A propósito de esto, lo escuché con la cita que yo también subrayo Fue lo que él decía. Yo creo que a Biden le deben haber mostrado y le deben haber leído, porque algunos cuentan que Biden estaba que ardía con Netanyahu arriba del avión, cuando venía de Washington hacia Tel Aviv, ¿no? Y que algo indudablemente le deben haber mostrado acá, leído acá, le deben haber mostrado pruebas como para que haya salido de la manera que salió. Sí. Y una de las cosas, porque la gran bronca de Biden era lo de la bomba, el cohete supuestamente israelí que cayó en el hospital. Porque estaba... Que está totalmente demostrado, aunque algunos crean que... Viste que hay como una duda. ¿Se le puede creer o no se le puede creer? Sí, obvio. Pero hay muchas... Juegan con el oscurantismo. Dicen que la primera víctima de una guerra es la verdad y muchos juegan con ese oscurantismo. Exactamente. Pero la parte de Biden cuando dice no miraremos para otro lado como hicimos en el Holocausto, es de una contundencia histórica, es de una relevancia histórica, un mea culpa de un presidente norteamericano en una forma tan contundente, más allá de los apoyos explícitos, me parece que... Totalmente. Pone a este conflicto en otra dimensión. ¿Vamos con Alfredito? Dale. Alfredo, querido, Alfredo Leuco, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, queridos compañeros? Saludo a Eduardo, saludo a Pablo, por supuesto. Efectivamente, lo que planteaba Pablo es una frase realmente histórica, el hecho de la autocrítica hecha por el presidente de la potencia principal del mundo, diciendo que esta vez no nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando para otro lado como hicimos durante el Holocausto. Tiene una potencia realmente extraordinaria. Y coincido con ustedes en que el discurso de Biden es una pieza literaria y política que vale la pena leer y subrayar. En un momento de su discurso dijo: el presidente Harry Truman hace 75 años fue el primer presidente y el primer país, Estados Unidos, en reconocer al Estado de Israel 11 horas después de la fundación del Estado de Israel. Luego planteó que esta semana va a iniciar en el Congreso de los Estados Unidos un pedido de una ayuda extraordinaria para Israel desde todo punto de vista económico, sobre todo, y también desde el punto de vista militar. No los vamos a dejar solos, cuenten con nosotros. Citó una anécdota extraordinaria al final del discurso que él tenía cuando fue senador, un joven senador de los Estados Unidos que se entrevistó con Golda Meir, que en ese momento era la mujer más fuerte de Israel, la primera ministra de Israel, y dicen que Golda Meir le dijo, lo contó Biden, senador Biden, lo veo preocupado. Sí, estoy muy preocupado, le dijo Biden, y Golda Meir le dijo, mire, senador, no se preocupe porque los israelíes tenemos un arma secreta, no tenemos a dónde ir, ¿no? Con esa anécdota él cerró ese discurso y por supuesto lo dijo en inglés, pero citó la frase que se utiliza mucho aquí, que es el pueblo de Israel vive, lo dijo en inglés, e insisto, el apoyo que ha brindado ha sido realmente extraordinario y hay algunas fuentes, como siempre pasa, que están tratando de desvirtuar, de interpretar falsamente lo que dijo Biden respecto a si de entrar o no entrar a Gaza. Lo que Biden ha planteado claramente, y uno lo puede leer en su discurso, es: entren, hagan todo lo que tengan que hacer, quítenle todo tipo de poderío militar a Hamás
inmediatamente salgan. Eso es lo que está diciendo. Le está pidiendo que no quede Israel como una fuerza de ocupación en Gaza. Y por supuesto lo que ustedes estaban comentando, vos Eduardo, con lo que dijiste de Siria. Israel en este momento tiene 5 puntos de preocupación y de posibles ataques. Gaza, que es lo que está pasando, el norte con Hezbollah, por supuesto, Irán, lo que vos estabas comentando, Siria, y un tema realmente sumamente preocupante, a mi criterio es uno de los más complicados, que es la posibilidad de que dentro de Israel no solamente células dormidas, sino el propio pueblo árabe, el propio pueblo palestino que trabaja y vive en Israel hace mucho y vive con condiciones muy positivas y no es discriminado y tiene la posibilidad de ser diputado, de ser médico, de trabajar. Bueno, hay ahí un sentimiento que en algunos de los levantamientos de los últimos días ocurrieron de que envalentonados por este ataque brutal de Hamas también haya levantamientos dentro del país, ¿no? Esa es la gran preocupación. Claro, eso hablaba Alfredo justamente, le contaba a Eduardo, con el embajador de Israel en Argentina hace un rato, de ese 20% de población que tiene Israel de origen árabe, que goza de todos los derechos, casi los mismos plenos de cualquier ciudadano de origen judío. ¿Por qué? Porque pueden llegar hasta ser parte del ejército. Ahora, esto que estás planteando tiene que ver con la historia, con las raíces, tiene mucho que ver. Sería complejísimo, ¿no? Complejísimo que ese parte de ese 20% claro, que convive en paz y tiene todos los derechos, de pronto pueda convertirse en un adversario interno. Si ustedes me permiten, tengo 2 o 3 noticias de último momento que tal vez no estén allá, ustedes me dirán. La primera, yo escuchaba lo que ustedes planteaban respecto de los ataques en distintos países del mundo, de eso que Hezbollah e Irán prometieron que iba a ser un día de furia incesante para Israel y para todos los judíos del mundo. Lo que ustedes contaban, simplemente lo complemento, que hubo saqueos en distintas sinagogas y colegios judíos en África y en Asia, además de lo que ha pasado en los países centrales. El segundo tema es que han descubierto hace muy pocas horas, todavía no dan la información completa de en qué lugar fue, pero descubrieron 3 cuerpos más de muertos en uno de los kibutzim cercanos a la Franja de Gaza. Un bebé de 5 años, un chiquito de 5 años, un fotógrafo y su esposa que fueron descubiertos muertos en estas últimas horas. Y una información que, fíjate lo que les voy a decir, que es menos dramática, que sigue siendo dramática, pero es un poco menos dramática porque así me la comunicó Isaac Orn. Tal vez se acuerden, por supuesto, Isaac Orn es el padre de esos 2 hijos, de esos muchachos grandotes que parecen levantadores de pesas, que están, lo hemos entrevistado todos, yo hablé con él en su momento, y él dijo que sus hijos estaban en calidad de desaparecidos, que ni siquiera los tenían registrados como rehenes. Bueno, la noticia es que hoy el ejército se comunicó con Isaac y le dijo que pueden certificar que sus hijos están secuestrados, que son rehenes de Hamas. Y me dijo dolorido, Jorge, fíjate vos, ¿quién se hubiera imaginado que yo hubiera sentido un poquito de alivio porque mis 2 hijos están secuestrados en manos de sanguinarios como Hamas? Son las cosas que están ocurriendo en este momento en Israel, ¿no? Mira, me acuerdo ahora, porque son las 2 caras de una misma moneda, esto de ser rehén o haber sido secuestrado. El otro día pasábamos el video de un padre, de una nenita, creo que de 8 años, ¿no? Una cosa así, 8 o 9 años, que la habían matado. Sí, y el padre decía... Que se quebraba. Bien, menos mal que la mataron y no... El padre alegrándose que no la mataron y que no sufra la tortura. Exacto. Son 2 cosas distintas, ¿no? Exacto, claro. Exacto. Bueno, recién me tocó hablar con Alex Sherman, el papá de Ron Sherman, el soldado que padece asma, que fue secuestrado, que luego él pensó, este es el fin, este es mi fin, los amo, se despidió de sus padres en el mismo momento en que entraban los terroristas, luego apareció, 5 horas después apareció el video donde se lo veía que lo habían capturado. Recién acabo de hablar con él, Alfredo, me dice, no sé nada, el ejército no me puede decir nada, y el dilema de esos padres, me decían, no puedo ver la foto, lo trato de ver a usted en pantalla y de no ver la foto de él porque no puedo ver la foto de él. Entiendo a mi país, entiendo a mi ejército, sé lo que tienen que hacer, pero yo ruego que puedan hacerlo de tal manera que traigan a Ron a casa. Son desgarradoras todas las historias con todos los matices, ¿no? Totalmente.
sin duda, sin duda. Estás hablando obviamente del sobrino de León Gieco, además. Exacto, Exactamente. exactamente. Querido Alfredo, vamos a hacer una cosa y compartamos los tres esta nota. Vos ya hiciste nota con él, vos lo tenés allí en Israel, pero lo contactamos ahora, porque yo lo pedí ayer, pero bueno, Sí. hoy lo podemos tener. Es Ronnie Kaplan, este vocero del ejército israelí. Ronnie, ¿qué tal? ¿Cómo va? Feynman, Leuco y Rossi. ¿Cómo va? ¿Bien? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Primero, nosotros queríamos comunicarnos, Ronnie, con usted ayer, porque ayer fue el ataque con cohetes por parte de Hamás y uno terminó dando en un hospital. Eso está totalmente confirmado porque hay algunas dudas de algunos, ¿no? Que ese cohete no es de Hamás, sino que fue tirado por el ejército israelí. ¿Está totalmente comprobado? Sí, Feynman, está 100% comprobado. En ese momento no hubo ningún tipo de ataque de las fuerzas de defensa de Israel a objetivos terroristas en la franja de Gaza, en esa zona. No hubo ningún tipo de ataque. Por otro lado, se ha visto y hemos también nuestros sensores, principalmente los sensores que son utilizados para la cúpula de hierro, vieron un ataque allí de la Jihad Islámica Palestina que lanzaba 10 cohetes hacia civiles indiscriminadamente en Israel y parte de esos cohetes cayeron en el parking, en el estacionamiento de ese hospital. Eso fue a las 18:59 y por último 2 operativos del Hamás que no sabían que los estábamos escuchando en su teléfono, le dice uno al otro, mirá, qué error cómo la Jihad Islámica Palestina lanzó estos cohetes y cayeron fallidamente, porque fue fallido, dentro del parking de ese hospital, dentro del estacionamiento. Hay que tener en cuenta, Feynman, que en los más de 6.500 cohetes que han sido lanzados por el Hamás y otros grupos terroristas en la franja de Gaza, 450 han caído dentro de la franja. Es un porcentaje pequeño respecto a otras operaciones. En este caso es una guerra. Recuerdo en el 2014 que 1/3 de los cohetes lanzados por los grupos terroristas habían caído dentro de la franja. En este caso se trata de un cohete fallido, como digo, de Jihad Islámico, que deja toda esa cantidad de civiles muertos, lo que obviamente se lamenta, porque de ninguna manera uno quiere que hayan civiles muertos, ni gazatíes, ni israelíes, pero por otro lado uno puede ver que la intención de esos cohetes es lanzarlos hacia civiles israelíes. Si bien Israel desarrolló un sistema de defensa aérea y de defensa civil muy importante en los últimos 20 años, la intención moral de los grupos terroristas en todo este tiempo que desarrollaron esta doctrina de cohetes y misiles contra civiles israelíes fue siempre asesinar a tantos civiles israelíes como lamentablemente mueren en el estacionamiento del hospital civiles gazatíes, lamentablemente, Feynman. Mayor Kaplan, nuestro compañero Alfredo Leuco ha relatado, después dará más testimonios, pero lo hemos visto durante el día, momentos en que hacían explosión contra el Iron Dome, contra la cúpula de hierro de estos misiles, algunos restos caían incluso, lo voy a dejar a Alfredo porque es lo que ha estado relatando. Mi pregunta es la siguiente, ¿el ejército de Israel tiene algún cálculo provisorio de cuál es el arsenal remanente que le queda a las fuerzas de Hamás dentro de Gaza? ¿Se puede establecer un cálculo? Porque el fuego es, usted corríjame, casi intermitente, casi permanente, con intervalos, por supuesto. Es difícil saber un número exacto y confirmar un número oficial, pero podemos decir en términos generales que el Hamás tiene algo así como entre 18.000 y 20.000 cohetes, la Jihad Islámica entre 6.000 y 8.000 cohetes, eso llevaría unos 28.000, y otros grupos como los comités de resistencia populares y otros grupos más pequeños, terroristas en la franja de Gaza, tienen cantidades menores de asientos. O sea que si han tirado más o menos 6.500, realmente están haciendo en este momento un ahorro, como quien dice, entre comillas, de cohetes, porque tenemos un panorama que puede llevar esto semanas, puede llevar esto también meses, cuando nuestro objetivo, Feynman, Rossi, Leuco, es desmantelar las capacidades administrativas y militares del Hamás en la franja de Gaza con el objetivo de eliminar cualquier tipo de amenaza contra la población civil israelí. Alfredito.
Si me permiten, quería agregar un dato político a la precisa información que está dando el mayor Kaplan respecto a la cantidad de misiles que han arrojado desde el lado de la Franja de Gaza estos terroristas, tanto los de Hamas como de la Yihad Islámica, que caen en su propio territorio. Dos datos. Fue el propio primer ministro Benjamín Netanyahu el que dijo: matan con sus misiles, quieren matar con sus misiles a nuestros hijos y también matan a sus propios hijos. Y el otro dato que me parece que es muy importante, porque esta información que está dando el mayor Kaplan tiene que ver con la información oficial del ejército y de las fuerzas de defensa israelíes. Pero hoy, en el discurso, el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le dijo al mundo que el cohete que cayó sobre el hospital fue, así lo llamó, la traducción es errante, fue un cohete errante lanzado por un grupo terrorista desde Gaza. O sea, hasta el propio Estados Unidos y el propio presidente en persona confirma esta información que está dando Ronnie Kaplan, ¿no? Ronnie, Mayor, ¿se sabe hacia dónde, yo escuché que era hacia Haifa, pero quiero que usted me confirme o me desmienta. Esa serie de cohetes, ¿hacia dónde, hacia qué población civil israelí iban dirigidos? La realidad es que no tengo la información hacia qué poblado civil israelí iba dirigido. Sé que iban dirigidos hacia la zona de la costa de Israel. Israel es un país macrocefálico donde en el 20% del territorio vive el 70% de la población y se produce también el 80% del Producto Interno Bruto, y básicamente iba hacia ese lugar. Eran muchos cohetes al mismo tiempo, como le digo, pero sabemos que a lo largo de los años la Yihad Islámica y el Hamas han desarrollado una capacidad de lanzamiento de cohetes cada vez de más largo alcance, cada vez con más precisión en donde caen y con más capacidad de daño. Y vuelvo a repetir que en el frenesí un poco de esa corrida, una cosa que a mí en lo personal me hizo muy mal el día de ayer, porque yo fui parte de la investigación del ejército israelí de qué estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Porque el Hamas en un minisegundo determinó que fue Israel el que hizo eso. Exactamente. Y uno tendría que levantar las cejas y decir, ¿pero cómo puede ser? No, porque fue el Ministerio de Salud del Hamas, de la Franja de Gaza. Pero el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza es el Hamas. Y nosotros nos llevó 3-4 horas toda la investigación y efectivamente llegamos a esa conclusión luego de ver todos los sistemas operativos. Y increíblemente, gran parte de la prensa internacional, hasta este momento, y vengo haciendo entrevistas desde la mañana hoy, hasta este momento es como que están diciendo, pero sí. Es más, yo llegué a escuchar que con inteligencia artificial podría hacer que explote no sé, qué sé yo. Escuché de todo. Sí, pero realmente es interesante pensar cómo puede ser que parte de esta prensa, y prensa importante también, siga creyendo a Hamas, o le crea a Hamas una organización que masacra bebés, que lo mínimo que puede llegar a hacer en un momento es dar una información errónea en el medio de una guerra psicológica que está llevando a cabo el Hamas, como vemos en el caso de las solicitudes de evacuación, en el caso de los videos de los rehenes y en varios casos en los últimos días. Y eso de alguna manera es algo que tiene que ser desmentido y dicho de forma muy concreta, que tenemos todos y cada uno de los datos que cruzados dejan más claro que nunca, dejan 100% claro que esto fue un cohete errante, como bien decía Alfredo, y decía también el presidente americano Biden, un cohete errante de un grupo terrorista que, vuelvo a repetir, es algo común, es algo que sucede, y de estos 450 cohetes que han quedado errantes también desde el día 7 de octubre, han habido también otras víctimas dentro de la Franja de Gaza. Mayor Kaplan, creo que una de las informaciones más sensibles que estábamos tratando aquí es la de los rehenes y sus familiares. ¿Qué le puede decir como portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel a esos padres, muchos de ellos argentinos, que están entendiendo perfectamente el rol y el deber de su ejército, de su país, pero quieren sus hijos de vuelta? ¿Qué se les puede decir en este momento? Mirá, el esfuerzo por liberar a los rehenes es una prioridad nacional, y yo en lo personal estoy realmente... todos nosotros estamos acá día y noche esperando que esos rehenes regresen y viendo todo tipo de operaciones y viendo todo tipo de contingencias para que eso suceda. Hemos montado un Centro Nacional de Inteligencia para concentrar y para gestionar toda la información posible, disponible y la que se está recabando respecto al paradero de los secuestrados,
y básicamente no tengo una información que pueda decir en televisión abierta, Obviamente, que no venga en detrimento de la salud de esos rehenes. Así que básicamente estamos también, yo en lo personal, empujando de la mayor forma que podemos, además haciendo el trabajo de forma profesional, para que esos rehenes se reencuentren de forma sanos y salvos con sus familiares. Se sabe, una pregunta técnica, Mayor, ¿se sabe cuánto cuesta o vale en dólares cada uno de esos cohetes? Usted dijo 28.000. ¿Cuánto cuesta? ¿Se sabe? Depende cuál de ellos y depende cuál es el largo al que van. No tengo un rango exacto para decirlo ahora, pero son de varios cientos de dólares a varios miles de dólares. Tener en cuenta que algunos de esos cohetes, por ejemplo, se realizaron con los caños que le dio Israel al Hamas para desalinizar agua en la Franja de Gaza, y esos caños son utilizados para hacer este tipo de cohetes. Creo que eso ya se ha informado oportunamente, que gran parte de la ayuda internacional que ha recibido el Hamas a lo largo de los años y la recaudación de impuestos se ha invertido en un ejército terrorista, básicamente, o en poderío para asesinar israelíes, mientras que Israel en todo ese tiempo, esto es algo que viene todavía de la guerra Irán-Irak, del punto de vista académico, Israel en todo ese tiempo, en paralelo, desarrolló su sistema de defensa civil, desarrolló su sistema de defensa civil, como decía, y también de defensa aérea, y casi que eliminó no 100% porque no es hermético, pero eliminó esa amenaza sobre la población israelí, algo que tiene obviamente muy frustrados a los grupos terroristas y que buscaron otro tipo de tácticas y lo lograron, hay que decir, como la invasión y la masacre asesina del día 7 de octubre. Alfredito, si te queda alguna consulta más. Sí, simplemente preguntarle al Mayor Kaplan, la última pregunta de mi parte. Yo lo comenté recién, di una noticia, no sé si usted, Mayor, ya dispone de esa noticia. Para los argentinos es muy importante porque se trata de una comunicación que tuve con Isaac Horn, que me dijo que lo llamaron del ejército para confirmarle que sus dos hijos, Eitan y Yair, están en calidad de rehenes y de secuestrados. Hasta ahora él no tenía la información y los caracterizaba como desaparecidos. Bueno, me dijo, parece increíble que yo sienta cierto alivio porque mis dos hijos están secuestrados por una organización terrorista como Hamas, pero es algo menos duro y dramático que sentir que no sabíamos dónde estaban desaparecidos. No sé si usted dispone de esa información, Mayor. No, efectivamente estoy en contacto personal también con Isaac, que conozco hace muchos años, y no lo tengo la información por el lado del ejército, sino por el lado de los sudamericanos acá en Israel, que nos conocemos mucho. Somos un grupo grande y no tengo esa información por el lado del ejército, pero sí, al igual que tú, la EUPO la tengo por intermedio del mismo Itzik, del mismo Isaac Horn. Así que en este drama estamos. Le agradecemos mucho, Mayor. Sí, perdón. Perdón. Una última pregunta de mi parte, Mayor. ¿Qué previsión estratégica tiene hoy el ejército, las fuerzas de Israel, sobre la posibilidad de un ataque por el norte, es decir, por el sur del Líbano? En un momento la población del norte de Israel estuvo bajo alarma, bajo alerta, por la posibilidad de que Hezbollah activara un ataque, ingresara o intentara ingresar por el norte. ¿Cuál es el estatus de esa amenaza en este momento? En este momento, Rossi, yo creo que la República del Líbano y los ciudadanos libaneses tienen que preguntarse hasta qué punto están dispuestos a arriesgarse por salvarle el pellejo, diría entre comillas, o por el Hamas. Hasta qué punto están dispuestos a arriesgarse, quiero decir, por el Hamas y arriesgar el futuro de su país y arriesgar el futuro de su ciudadanía. No cabe la menor duda que el Hamas y quizás el mismo Irán están esperando que Hezbollah ingrese en esta guerra y arrastre a toda la región a una guerra de todo el Medio Oriente. Pero el Hezbollah tiene dos identidades que a veces se solapan y a veces van en contradicción, que es su identidad libanesa por un lado y su identidad chiita iraní por el otro. Así que básicamente está un poco en las manos de este grupo terrorista que cometió el mismo ataque a la AMIA en el año 1994, el Hezbollah. Si vamos a ir a una guerra regional o no, nosotros desde nuestro lugar estamos en una alerta máxima, recibiendo ataques constantes, cada tantas horas, el Hezbollah intentando de escalar
esa situación en el norte. Las fuerzas de defensa de Israel están respondiendo a esos ataques de forma quirúrgica, al punto de donde mandó el ataque, son misiles antitanques. Básicamente estamos en alerta máxima, no tenemos ningún tipo de interés. Hezbollah arrastra guerra. Por otro lado, estamos también preparados para cualquier tipo de contingencia que pueda llegar a suceder en las próximas horas, Rosy. Muchas Mayor, gracias. muchísimas gracias. Un Muchas abrazo gracias. muy grande, un cariño muy grande desde Buenos Aires. Gracias. Gracias, hasta luego. Lo último, querido Leuco, lo último que tengas ganas. Simplemente para complementar la información que daba el mayor Kaplan respecto de la pregunta de Pablo Rossi. Es tan grande la inquietud que hay con respecto de un ataque de Hezbollah desde la frontera del Líbano, que hasta hace 24 horas Israel había cerrado militarmente una franja que ocupaban 2 kilómetros, en donde tuvieron que evacuar a 28 poblaciones muy pequeñas. Muchos de esos evacuados están aquí en este hotel en Tel Aviv con nosotros, pero la información ha crecido y no solamente han cerrado esos 2 kilómetros, sino que ya han cerrado a 5 kilómetros de la frontera con el Líbano. Quiere decir que los ataques de Hezbollah son cada vez más intensos y que la respuesta de Israel de este lado está también siendo muy fuerte y por lo tanto han evacuado a la población civil a 5 kilómetros de la frontera, ¿no? Gracias, Alfredito. Abrazo grande, cuídate. Abrazo muy Alfredo. grande. Chao, querido amigo. Abrazo grande para ustedes, ¿eh? Gracias Eduardo, gracias Pablo y un abrazo grande a todos los compañeros de La Nación Más. Qué trabajo, ¿no? Uf. Lo viste hoy, ¿no? Tremendo. Corresponsal de guerra, Alfredo, ¿no? Una gran lección, además, para Gran trabajo. estudiantes de periodismo. Gran trabajo, Chicos, gran trabajo. son los momentos. Querido, Chao, mi viejo. gran programa.